Como recién lo decíamos, la enseñanza de esta semana que hemos estado estudiando, que la mayoría ha estado leyendo e inclusive escuchando, es la porción 46 y qué, eh, ¿qué significa consecuencias? Esta porción va de Deuteronomio 7 hasta el 11. Amén. Lo que primero íbamos a hacer es un poquito el análisis de esta palabra Ikep, porque para dar explicación realmente a lo que se va a abordar en el transcurso de esta porción, para dar un poco de contexto y para poder apoyarnos y entender lo que el Eterno nos deja en esta porción. Entonces vemos que la palabra que realmente viene de la palabra talón, digamos como raíz primaria, es akap, raíz primaria de kep es akap, pero ikep es aquella huella que deja el talón después de dar un paso. Entonces tenemos que entender justamente la palabra ikep, que significa literalmente talón, aunque en el contexto bíblico proporciona en una porción semanal de la Torá, se traduce comúnmente como consecuencia de o por cuanto. Así comienza esta porción en justamente Deuteronomio 7:12. Pero vemos que nosotros hoy en día eh, tenemos muchas veces equivocada la idea o el concepto de las bendiciones. Inclusive vemos a lo largo de las escrituras que inclusive Jacob, Israel, antes, cuando salió de la casa de su padre y antes de llegar a la tierra de Labán, de su tío, él se acostó y postró su cabeza sobre una piedra, hizo una oración, hizo un pedido, pero ese pedido lo veníamos viendo que era un pedido como un acuerdo. Si tú me das tal cosa, yo voy a hacer tal otra, un condicional, que es lo que nos pasa muchas veces hoy en día en nosotros. Nosotros hoy en día cuando pedimos al Eterno que nos brinde, que derrame sobre nosotros bendiciones, muchas veces estamos esperando a que Él nos brinde, que Él nos muestre la señal, que Él nos muestre la bendición antes de que nosotros actuemos. Y vemos cómo cuando estudiamos la vida de Jacob, después de haber sucedido todo lo que sucedió en la tierra de Labán, de su tío, con Lea, con todas sus esposas, sus hijos, cuando él sale de aquella tierra, ya su oración cambia. Ya ahora vemos cómo Jacob había madurado en aquel tiempo y así nosotros tenemos que madurar. Nosotros tenemos un concepto muy equivocado por ahí a veces de decir, yo quiero todas las bendiciones, yo quiero que mi vida prospere, que sea mejor, que sea buena, pero nosotros a veces no estamos dispuestos a dar el primer paso. Y acá esta porción nos enseña esto, nos enseña que toda aquella bendición que vamos a recibir es a consecuencia de una acción propia. Y eso lo vemos también por medio de nuestro don Yeshua en Mateo 16:24, donde nos dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él aquí nos está invitando a seguirlo a Él. Pero ¿qué tenemos que seguir de Yeshua? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si justamente Él nos invita a ser sus discípulos, nosotros hoy en día entendemos que somos ese Israel elegido por Yud-Het Bat-Hei, por el Eterno, y que nosotros vamos a caminar conforme a su voluntad y siguiendo los pasos de alguien. Y es este alguien, nuestro don Yeshua, quienes nosotros debemos seguir. Y es esta huella a la cual nosotros tenemos que seguir. Tenemos que usar esa guía como huella, esa huella como guía, perdón, y comenzar a caminar, dar los pasos.
En Mateo 6:33 al 34, 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El concepto de las bendiciones que hoy recibimos es porque nosotros primero dimos un paso, primero dejamos esa huella, porque esa huella es esa bendición que el Eterno nos enseña, pero para que esa huella quede plasmada en algún lugar, primero tuvimos que haber dado nosotros un paso. Es esto lo que espera el Eterno de nosotros. Nos espera un compromiso nuestro de comenzar a caminar, de avanzar, y que después todo lo demás vendrá como añadidura. Toda la bendición vendrá como añadidura de nuestras acciones. Y no al revés, porque hoy en día nos pasa que muchas veces esperamos las bendiciones, pero no hacemos nada. Nosotros no nos quedamos cómodos en el lugar y no damos ese primer paso. Y ese primer paso al cual nosotros debemos aferrarnos es aquella huella que dejó nuestro don Yeshua, y comenzar a poner en práctica y a vivir como Él vivió. En Juan 14:23 también nos dice, Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Algo que tenemos que tener en cuenta con lo que Marcelo nos explicaba, justamente eso, que no tenemos lo que se nos ha enseñado también en las congregaciones, en las iglesias, es que es esperar a sentir ese emocionalismo, esa emoción, y hasta que no sintamos eso, no vamos a accionar o no vamos a hacerlo, o no vamos a dar ese primer paso, como nos decía Marcelo. Pero no es lo que la escritura dice. El Eterno sí nos pide obediencia, y una principal señal que nos da de obediencia es creer en Él, porque muchos dicen, no tenemos que guardar los mandamientos, con solo creer ya está, pero el creer también es una forma de obedecer, o sea, es un mandamiento que Dios también está dando. Si no crees, no sos parte del pueblo, así que el creer también implica obediencia, implica obedecer. Y para qué, justamente para tener esto que mencionaba Marcelo, esa consecuencia o ese regalo que el Padre nos da porque nosotros le hemos creído a Él. O sea, Él nos escoge, nos llama, porque obviamente no sale tampoco de nosotros, sino que es Él quien nos llama, que nos llama a este caminar. Y una vez de eso, que nosotros comenzamos en este camino, porque es un proceso, ir obedeciendo, ir aprendiendo sobre cada uno de los mandamientos, cosas que antes no comprendíamos, hoy las vamos a ir comprendiendo y las vamos a ir poniendo por obra, en práctica, en nuestras vidas. Pero todo esto tiene un regalo, un galardón, una promesa, algo que el Eterno ya nos había dicho, y eso también lo podemos ver en Éxodo, ahí les digo, Éxodo 23, Éxodo 23, Éxodo 23, que bueno, no lo habíamos colocado ahí, pero acá en esta promesa que el Eterno nos está haciendo, si le obedecemos, nos da una promesa. Es Él quien nos pone la condición, no nosotros los que ponemos condiciones al Eterno. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es por esto que cuando leí ese pasaje de Juan 14:23 que menciona que haremos morada en Él, es decir, nos está prometiendo algo si nosotros obedecemos. ¿Y a quién le tenemos que obedecer? A Yeshua, a Jesús, dice cierto el pasaje, sabemos que es Yeshua, y sabemos también que es el mismo Padre, y que ya había sido profetizado, y lo tenemos acá en Éxodo 23:20, donde dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te produzca en el
y te introduzca en el lugar que he preparado. Y más adelante, en el 22 nos dice, si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión hacia los adversarios. En el 25 dice, serviréis a Yud-Heh-Vav-Hei vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan, tu agua, y apartará la enfermedad de en medio de ti. Todas estas bendiciones sobre nuestras vidas es por obedecerle al Padre. Vamos a tener bendición y nos está señalando que teníamos que obedecer a este ángel, que ese ángel sabemos que es Yeshua, y cuando nos menciona en el verso 22, mencionando al ángel, dice, nuevamente hace un juego de palabras y dice, como que es él, dice, y te bendeciré. Dice, si escuchas atentamente su voz, dice, y haces todo lo que te hablo, o sea, lo está mencionando como en tercera persona y luego se menciona como en primera persona. Y estas son palabras del mismo Eterno, porque estas palabras son las que se las dio a Moisés cuando subió al Sinaí. Así que está hablando el mismo Padre, el mismo Eterno le está hablando a Moisés y le está dando esta instrucción de que teníamos que obedecer a Yeshua, de que Yeshua es el mismo Padre, y si le obedecíamos a él, iban a venir todas estas bendiciones sobre nuestras vidas. Amén. Bien. Eso era más o menos un poco a introducción del tema. Después un poco la introducción del contexto del discurso de Moisés. Tenemos que entender que aquí justamente lo que vos leías, Ivana, eso es lo que le había pronunciado a los que habían salido del pueblo, los que habían salido de Egipto, ¿no es cierto? Y hoy vuelve a retomar todas esas mismas cosas Moisés, porque ya aquella generación que había salido de la tierra de Egipto ya había perecido. La generación a la cual estaba enseñando, volviendo a decir todo, Moisés era esta nueva generación que había nacido en el desierto. Recordemos que el pueblo de Israel, a consecuencia de ese miedo, de esa desconfianza en cruzar a la tierra que el Eterno había prometido, vino castigo sobre ese pueblo y el Eterno había dicho que ese pueblo no pasaría a la tierra prometida, más sus hijos lo harían, que recordemos eran la situación de los dos espías que habían regresado y habían traído buenos reportes. Sin embargo, los otros 10 habían traído esos malos reportes y habían contagiado al pueblo en ese temor de no saber si iban a poder pasar o no a la tierra prometida. Entonces, recordemos, este momento es el último discurso de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Ya estamos en el último libro, en la última parte. Es una revisión fundamental de los términos del pacto que el Eterno había hecho con el pueblo de Israel y vuelve a retomar, vuelve a recordar todas estas cosas, y es un llamado urgente a la obediencia y a la memoria histórica del pueblo, porque estaba encargado Moisés ahora de decirles que no vuelvan a repetir los mismos errores que habían repetido sus padres. Y así también hoy nosotros tenemos que estar. Justamente la palabra, la escritura, cuando nosotros las estudiamos, es un recordatorio de las cosas a las cuales nosotros tenemos que aferrarnos. Y justamente toda la escritura nos enseña cuáles son las cosas que nosotros debemos no aferrarnos o no volver a cumplir. Sin embargo, vemos que siempre el pueblo, siempre la gente vuelve con esa dureza de cerviz, esa dureza del corazón, y volvemos a caer nuevamente en las mismas cosas que cayó el pueblo de Israel, en la idolatría, en las distintas cosas, en la desobediencia, en no creer al Padre. Bueno, este libro, esta porción es esto, volver a recordarnos estas cosas para no volver a hacer lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron nuestros antecesores. Amén.
Vemos justamente la obediencia y la bendición como recompensa divina, que es el comienzo de esta porción que va desde Deuteronomio, de Barín 7:12 al 24, y nos muestra, nos enseña las promesas de prosperidad material en la tierra. Sí hay promesas, pero como recién decíamos, primero el Eterno espera que nosotros demos ese paso, que a medida que nosotros caminemos en su obediencia, esas bendiciones van a quedar marcadas en nuestra historia, van a quedar marcadas tras nuestros pasos, y son esas las bendiciones que promete el Creador. Pero primero nos pide que nosotros avancemos, que nosotros caminemos, que nosotros seamos obediencia, que guardemos sus mandamientos, que seamos obedientes. Y ahí Él nos promete la garantía de salud, vitalidad, fertilidad en los hombres, en las mujeres. Nos promete la victoria, las victorias militares, las guerras que iba a tener ese pueblo en el desierto. Y así hoy nosotros también, Yeshua nos garantiza que Él sería abogado para nosotros ante el juicio, que Él estaría con nosotros hasta el final de los tiempos, que Él nos acompañaría. Recordemos que cuando Él va, dice: oren para que venga, que yo me vaya y que venga ese consolador que los acompañará hasta el fin. Ese es el Ruach HaKodesh al cual nosotros, el Espíritu Santo al cual nosotros debemos aprender, dejarlo pasar a nuestra vida, aprender y ser obedientes su guía, a sus enseñanzas. Y nos ofrece también las promesas de protección continua y favor divino, que es justamente lo que estaba comentando recién. Algo que quería agregar ahí en esta parte, cuando mencionabas con respecto a la salud, a la vitalidad, a la fertilidad, muchas veces las personas confunden esto y piensan que, bueno, si no me sana o si no ha hecho tal cosa el Padre en mi vida, entonces es porque no existe. O también me han mencionado, entonces es porque Yeshua no es el Padre, y porque estamos esperando que primero accione el Padre en nuestras vidas, o porque estamos pidiendo ver el milagro en nuestras vidas, si no, no vamos a creer. Estamos teniendo esa mirada que tuvo Tomás, o esa desconfianza, por así decirlo, que tuvo Tomás, que si él no tocaba las llagas del Mesías, no lo iba a creer. Y, y eso es lo que muchos, porque estas cosas no les suceden, muchos se alejan o se apartan. Como no han sucedido estas cosas en su vida, se alejan o se apartan. Y es porque no entienden que esto es una promesa, ya sea ahora, en este plano físico, en este plano material en el que estamos, o ya sea en el plano inmaterial en el cual sería su segunda venida. Si no nos ha sanado ahora, pero la recompensa de sanidad ya está en nuestra vida. Si no nos sanó ahora, o si no nos dio eso que le habíamos pedido tanto al Padre, sí nos va a dar esa recompensa, porque si nosotros hemos obedecido, el Padre escucha nuestras oraciones y esa recompensa va a suceder en su segunda venida. En su segunda venida está la promesa de que no habrá enfermedad, habrá buena salud, habrá fertilidad, y esto de la fertilidad también es con lo que se está atacando hoy en día. Se está atacando mucho con respecto a las familias. Se están atacando a los jóvenes, a los adolescentes. He visto muchos casos de chicas, de niñas, en los cuales se les implantan, ya se les ponen un chip a temprana edad para que ya no queden embarazadas. Vean cómo el enemigo va avanzando con todo este proceso de tratar de destruir lo que el Eterno creó, y principalmente lo que está atacando es el modelo familiar del papá, de la mamá, de una familia constituida, ¿no es cierto? No me estoy refiriendo a que si no tiene esposo o no tiene esposa, no es una familia, pero a lo que me estoy refiriendo es al modelo que el enemigo está atacando en general. ¿Por qué? Porque
quieren implementar otro modelo de familia, un modelo de familia donde hay dos papás o dos mamás, y esto lo vemos que ya están avanzando y lo están colocando en las escuelas, se enseña todo esto en las escuelas, se les habla a temprana edad de sexualidad en las escuelas, cosa que los niños no necesitan. Nunca antes se vio esto y ya vemos casos de que las niñas se inician en la sexualidad a temprana edad y como se inician a temprana edad les empiezan a colocar chip. Entonces vemos cómo el enemigo va avanzando en destruir ese modelo familiar, es esa promesa que el Padre dio de fertilidad, porque eso es atacar la fertilidad, atacar una de las promesas que el Padre dio, una de las promesas, algo que el Padre lo da como una bendición, pero ahora el mundo lo ve como algo malo, como una maldición. Traer un hijo al mundo, si uno no tiene las condiciones, si no tiene los recursos, es una maldición. O no lo podés traer al mundo, no, hay que abortarlo porque entonces no tenés los recursos o se va a dejar abandonado en la calle. No, o sea, si el Padre nos bendijo con un hijo, ¿no es cierto? Porque siempre la Escritura ha mencionado que los hijos son bendición. Crean que el Padre es el que va a dar el sustento, no el hombre. No confíen en las fuerzas ni en sus propias fuerzas, porque no somos nada, no confiemos en las fuerzas humanas. Es el Padre el que va a proveer el sustento. ¿Acaso no proveyó a todo el pueblo de Israel en el desierto y lo alimentó del cielo? Entonces debemos confiar más en el Padre y no en el hombre, y bueno, justamente abrir los ojos, prestar atención a que todas estas promesas en cuanto a la salud, en cuanto a la vitalidad, a la fertilidad, a la familia, que el Eterno lo da como recompensa, el enemigo hoy las está atacando. El mundo está diciendo que todo esto es malo. Amén. Amén. Bien, y justamente yo había traído el texto, pero no lo vamos a leer completo, espero que ustedes sí lo hayan leído, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yud-Heh-Vav-Heh, tu Elohim, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tu vacada y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Yud-Heh-Vav-Heh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen, todos los que te aborreceren, y consumirás a todos los pueblos que te da Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será por tropiezo. Vemos cómo el Eterno nos está garantizando, nos está dando su propia palabra nos está diciendo que nos amará, que cuando nosotros somos obedientes, cuando oímos su voz, cuando oímos sus decretos y los ponemos por obra, los guardamos, Él nos ama. Esa es la demostración que nosotros tenemos que entender hacia nuestro Creador, que nosotros tenemos que tener hacia inclusive nuestro Don Yeshua, porque nuestro Don Yeshua mismo nos dice, si me amareis, guarda mis mandamientos. Entonces, ese es el amor, así es ese amor que Él nos tiene a nosotros. Cuando somos obedientes, nosotros por amor guardamos sus mandamientos. Esa es la demostración. Hoy vemos muchas doctrinas, mucha gente levantándose en contra de guardar los mandamientos, diciendo que los mandamientos del Creador son gravosos, son malos, son maldición para nuestras vidas, sacando totalmente de contexto y no comprendiendo el amor que Él nos tiene y el amor que nosotros debemos demostrar hacia Él.
No es ese amor que hoy tenemos, bueno, una poesía, un regalo, una caricia. No es ese tipo de amor. No es esa, no son esas demostraciones de amor que hoy tenemos. El Eterno nos está dejando muy claro cuál es el amor que Él quiere y cuál es el amor que Él tiene por nosotros, pero a consecuencia de que nosotros seamos obedientes. ¿Acaso a nosotros como padres, la mayoría aquí lo somos, no nos agrada ver a nuestros niños cuando nos hacen casos, cuando son obedientes? Así el Padre se agrada de nosotros cuando nosotros somos obedientes. Ese mismo orgullo cuando ellos logran buenas cosas, ese mismo amor es el que nos demuestra el Padre cuando nosotros le somos obedientes y derrama de sus bendiciones cuando nosotros caminamos. Es esa huella, las bendiciones son esas huellas de nuestro andar. Entonces, cuando nosotros tenemos esas bendiciones en nuestra vida y las demás personas comienzan a ver que esas bendiciones llegan a nuestra vida, es porque nosotros hicimos un cambio. Y esa es la demostración de que nosotros le amamos, de que le somos fieles. Y esa es la demostración de llevar su testimonio y llevar a glorificar al Padre, llevar a glorificar a Yud-Heh-Vav-Heh, llegar a glorificar a nuestro Adón Yeshua, a que las personas cuando nos ven, por más que seamos una familia pequeña, vean esa gloria del Padre en nosotros, vean ese cambio, eso diferente. Y bueno, acá justamente nos dice que no, el pueblo de Israel más adelante nos habla de que el pueblo de Israel no fue escogido por ser un gran pueblo, sino fue escogido porque el Eterno desde una nación, desde una pequeña familia y construyó, demostró su poder haciendo una gran nación y revelando al mundo a esta nación. Y el mundo observa a esta nación y porque cumplen los mandamientos, el mundo ve que esa nación es buena, ve que esa nación es obediente, inclusive hasta hoy en día, porque vemos todo ese recelo que hablábamos justamente con el tema de Apocalipsis anoche y esas cosas, cómo las naciones se unen para hacer guerra contra Israel, porque ven que es una nación justa, que prospera, que es una nación pequeña, pero que es una nación fuerte, a pesar de todos los años que haya pasado y que en cosas se han un poco alejado, pero sigue siendo el pueblo escogido del Eterno. Y ahora nosotros, el Yeshua, cuando Él vino, nos abre esa puerta y nos muestra ese camino a ser parte de ese pueblo, a entrar en estos pactos, a entrar en estas promesas. Estos niños que habían nacido en el desierto no habían visto todo ese poder de esa gloria del Eterno manifestándose en Egipto, pero sin embargo ellos estaban ahí y el Eterno, a pesar de eso, les vuelve a recordar todos los mandamientos, vuelve a tener misericordia sobre ellos, a pesar de todo lo malo que habían hecho sus padres y que seguramente el Eterno en varias ocasiones vimos que el Eterno tuvo la tentación, tuvo la idea de destruir a su pueblo. Sin embargo, Moisés intervino, rogó, hizo rogativas y el Eterno tuvo misericordia. Tuvo misericordia porque hubo algunos que demostraron ese amor, demostraron esa obediencia. ¿Acaso si el Eterno hubiese encontrado en Sodoma y Gomorra un par de todas esas ciudades, de toda esa ciudad, un par que guarde los mandamientos del Creador, que sean obedientes, no le dio la promesa a Abraham que no destruiría la ciudad? Pero sin embargo no halló uno. Solamente era la familia de Lot, era Lot el único justo en aquel lugar. Y por eso vino la consecuencia de destrucción. Y esa consecuencia de destrucción quedó para testimonio de la justicia del Eterno. Amén. Bien, vamos a continuar. Las consecuencias de la desobediencia. Bueno, me adelanté. Me emocioné y me adelanté. Amén. Acá nos muestra justamente estas consecuencias de nuestra desobediencia, el aislamiento, la sequía de la tierra, la escasez de los alimentos, el hambre, la derrota a manos de las naciones enemigas, el amargo destino
del exilio de la tierra prometida, de no poder entrar a la tierra prometida. Recordemos que aquí está enseñándole a esta nueva generación a que no transgredan como sus padres para poder llevarlos a la tierra prometida. Recordemos la generación que había salido del pueblo de Egipto, pereció en el desierto. Todos sus padres habían muerto, no había uno para pasar al otro lado. Solamente a los cuales se le prometió de esta generación fue a aquellos dos espías que trajeron ese buen testimonio, que fue Josué y Caleb. En Deuteronomio 7:24 nos dice: Él entregará sus reyes en tus manos y te destruirá, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim, y no traerás cosas abominables a tu casa para que no seas anatema todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. El Eterno nos está diciendo, justamente nos está mostrando las consecuencias, nos está mostrando cómo debemos obedecerle, qué debemos hacer nosotros para obedecerle. Sabemos que cuando nosotros nos salimos de sus mandamientos y comenzamos a ir en pos de nuestros propios caminos, va a haber consecuencia de nuestras acciones. Amén. Sí, justamente iba a mencionar eso, que el Eterno pone delante de nosotros para que escojamos, ya sea para bendición o para maldición, y muchos malinterpretan eso y piensan que si no guardamos los mandamientos, estamos en maldición, entonces no hay que guardar ningún mandamiento. Y la verdad que es todo lo contrario a lo que nos está pidiendo el Padre. El Padre nos pide obediencia para bendición, no para maldición. Que podemos fallar, sí, podemos fallar, pero eso no quiere decir que vamos a caer en maldición. Justamente se nos pide a que tratemos de no fallar, a que demos en el blanco, como es lo que significa la palabra Torah, ¿no es cierto? Dar en el blanco, acertar y poder caminar en obediencia, pero para bendición, porque si no obedecemos, bueno, sí vamos a tener maldiciones, y ya comienzan a culparlo al Eterno porque vienen maldiciones en nuestras vidas, porque hay hambre, porque hay escasez, y todas estas cosas que vienen sucediendo a lo largo del tiempo es por culpa del mismo hombre que se alejó de lo que instruyó el Eterno desde el principio. Amén, sí, eso nos muestra la idolatría, la pureza espiritual. El Eterno nos muestra, nos manda, diríamos, lo que recién leía anteriormente, el mandato de destruir los ídolos y derribar los altares paganos, la advertencia contra las mezclas culturales. Él nos dice que tendríamos que destruir a las naciones, así como Él nos mandó a hacer. Y bueno, es lo que nosotros hoy muchas veces no tenemos el cuidado a veces, y tenemos que tomarlo con seriedad y con realmente madurez a las situaciones del mundo. Hoy nosotros, tenemos que entender la misericordia del Creador, la misericordia de Él, que nos sacó de ese pueblo, nos sacó de la idolatría, nos trajo hasta aquí. Hoy estamos estudiando la porción, estamos apartados del mundo, no estamos atendiendo, nuestros oídos no están atendiendo al mundo, estamos atendiendo a la palabra del Creador. Así somos apartados, así nos quiere el Creador, así nos quiere el Eterno. Entonces tenemos que tener cuidado, incluso nos advierte: cuídate de no olvidarte de Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces nosotros tenemos que tener ese entendimiento, tenemos que salir del mundo. Muchas veces nos es difícil, no es algo que vamos a cambiar de un día para el otro, pero sí es un proceso que nosotros debemos afrontar, que debemos caminar
¿Para qué? Para que queden huellas de nosotros. Así como nuestro don Yeshua dejó las huellas y tenemos sus huellas en los evangelios, tenemos sus huellas de cómo él anduvo, así nosotros tenemos que seguir esas huellas y también dejar nuestras huellas. Y nuestras huellas son esas bendiciones, son esa cosa que el Padre nos promete cuando nosotros caminamos obedientemente. En el desierto es como una escuela, un propósito de sufrimiento, y vemos el desierto que enseñó humildad y dependencia total del Elohim. Fue una prueba de fidelidad y confianza en su provisión. Es lo que estaba sucediendo en estos 40 años que ellos estaban transitando por el desierto. Esta generación había nacido en el desierto y el Eterno los estaba preparando para pasar a la tierra prometida. Es un recordatorio de que no solo de pan vive el hombre. Esto es un texto que trae justamente, lo menciona en Deuteronomio 8:3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yud-Heh-Vav-Hei vivirá el hombre. Él nos está mostrando muchas veces que toda esta prueba del desierto es un lugar donde nosotros tenemos que forjar, que formar, que aprender a construirnos nosotros, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Entonces vemos cómo sucede también con nuestro don Yeshua. Nuestro don Yeshua también nos enseña en Mateo 4, nos dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yud-Heh-Vav-Hei. Vemos cómo nuestro don Yeshua está recitando exactamente, textualmente, las mismas palabras que Moisés estaba enseñando a esa generación que iba a pasar a la tierra prometida. Inclusive nuestro don Yeshua pasó 40 días, si bien el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, pero acá vamos que nosotros por cada día de nuestro don Yeshua es un año del pueblo de Israel en el desierto. Que nosotros las pruebas que estamos pasando, es justamente que el Eterno nos pone a prueba para ver cuánto le amamos, para ver cuánto le obedecemos, cuán obediente es nuestro corazón. A primera prueba estamos dispuestos a alargar todo y salir corriendo al mundo nuevamente, o realmente nos estamos preparando para la obediencia, para lo que Él quiere, para soportar estas cosas, para forjar nuestro carácter, para forjar cómo nos expresamos, cómo nos manejamos, cómo vivimos. Aquí le está enseñando a esa generación nueva que iba a pasar a la tierra prometida, les está mostrando a no fallar, a no equivocarse. Le está diciendo, tengan cuidado porque sus padres fallaron, porque hoy sus padres no están aquí y ellos fallaron por desobediencia, por haber no creído en su palabra. Justamente esa es la lección del maná, es la provisión diaria. Eso es otro lo que conversábamos hace un ratito, Ivana también lo decía. Muchas veces Él es el proveedor de nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Por eso, a ver, una cosa es confiar como muchos enseñan hoy en día, que justamente eh, primero hagamos algo, que el Eterno nos demuestre cosas y así nosotros confiaremos. Justamente esta semana, en la mañana temprano, yo estaba haciendo lectura de Mateo, donde lo ponen a prueba al mismo Adón Yeshua, a nuestro mismo Señor, los escribas y fariseos. En Mateo 12 nos muestra una situación en donde Yeshua mismo sana y expulsa a demonios y este demonio no permitía
que esa persona pudiera hablar, que ese poseído no pudiera hablar ni ver. Sin embargo, Yeshua lo expulsa y lo libera de eso, y ahí comienza a hablar y comienza a ver, comienza a escuchar a esta persona, y así todos los escribas y fariseos que estaban ahí les vuelven a solicitar: danos una señal. Y estaban viendo los milagros que Yeshua estaba haciendo enfrente de ellos, pero estaban tan duros de servir. Y así nosotros tenemos que aprender a primero confiar en el Creador. Vamos, avancemos, no miremos hacia atrás, no retrocedamos, avancemos. Así como lo comentaba ayer el hermano Diego, me hizo acordar cuando el pueblo de Israel se encontró enfrente del Mar Muerto, enfrente del océano, enfrente de esa gran masa de agua, y venían por detrás, bajando las montañas, bajando los cerros, venía todo ese ejército de Faraón, y el pueblo miró atrás. ¿Y qué sintieron ellos al mirar atrás? Sintieron temor, sintieron miedo. Nosotros cuando miramos hacia atrás es para anhelar, para sentir las cosas del mundo, para, para sentir ese miedo. Sin embargo, el Eterno nos muestra que no, que Él es el que nos proveerá. ¿Acaso al pueblo de Israel qué les dice? Avancen. ¿Por qué se detienen? Sigan. Yo los llevaré, de mi mano los guiaré. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Creador. Y nos cuesta inclusive nosotros, a pesar de que venimos hace mucho tiempo escudriñando la palabra, también nos equivocamos, también muchas veces confiamos en nuestra propia fuerza. Sí, porque yo pude hacer tal cosa, yo hice esto, porque pudimos hacer con mi esposa esto. Y no nos damos cuenta que lo que hicimos fue porque el Eterno permitió que lo lográramos. Si no, no sería. Hoy en día, muchas veces veo cómo pasa, ¿no es cierto?, en la sociedad común. ¿Acaso cuántas personas cuando se reciben de una carrera salen a celebrar y a festejar, y su familia le hacen agasajo, y se olvidan, en ese agasajo se olvidan de que es el Eterno quien puso esa sabiduría, que es el Eterno quien dio esa salud a lo largo de todo ese tiempo para que esa persona pueda alcanzar sus logros, sus objetivos, y termina cambiando, en vez de ser respetar y entender que todo eso es por gracia y por misericordia del Creador. No, eso fue por esfuerzo de la persona. Hoy en día es muy común. Entonces nosotros tenemos, ahora que somos pueblo de Israel, que reconocemos a nuestro don Yeshua, dejar y apartarnos de esas cosas. Yo no digo que no nos alegremos por los logros de nuestros hijos, por los logros de nuestros familiares, por los logros de las cosas. Sí, es alegrarse, pero hoy en día se pasan, se salen de los límites, y en vez de recordar al Eterno, no, lo ponen al agasajado por encima de muchas cosas. Lo terminan elevando al agasajado sin darse cuenta. Pero es una costumbre, es algo que está tan arraigado que ahora nosotros nos cuesta, y nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, cuando ven esa transformación en nosotros, que ya no estamos en esas actividades, que ya no hacemos esas cosas, empiezan a juzgarnos, empiezan a vituperarnos, empiezan a levantar falsos, a preguntarnos, a preocuparse, y no se dan cuenta que lo que nos está moviendo a nosotros es el Ruach, es el Espíritu. Obviamente hoy muchas veces no son automáticas las bendiciones que el Eterno prometió, pero a lo largo va a ir pasando el tiempo y esas bendiciones se van a empezar a ver, y nosotros vamos a empezar a ser esos testigos de la gloria del Creador. Amén. Bien, también nos muestra la superioridad de la tierra prometida. La tierra prometida, descrita como una tierra que fluye leche y miel, les vuelve a recordar al pueblo de Israel, a esta nueva generación, con sus 7 especies de cultivo, sus riegos dependen directamente de la bendición de Elohim, a diferencia de la dependencia del Nilo en Egipto, simbolizando una relación única
con lo divino. Vemos que el Eterno hace esta promesa. Si ustedes al pasar a la tierra prometida hacen y obedecen todas estas cosas, yo garantizo que las lluvias vendrán en su tiempo, que el Eterno siempre es el que guarda de nosotros. Él promete esas cosas, pero nosotros primero tenemos que obedecer. Una vez que obedecemos, Él manda en su tiempo, en el tiempo correcto, todas estas cosas a nuestras vidas. Entonces, muchas veces, por ahí a veces nosotros somos impacientes, queremos todo ya, todo urgente, para ayer. Sin embargo, hay tiempos que esperar. El Eterno no hace las cosas apresuradamente. El Eterno tiene sus tiempos y lo hace perfectamente en el tiempo que Él lo crea correcto. Muchas veces, a veces nosotros nos desesperamos y nos agobiamos y por esa desesperación, por esa imprudencia, muchas veces terminamos fallando, terminamos errando a guardar sus mandamientos, a guardar sus cosas. Entonces todo este proceso también nos muestra que toda esta prueba, todo este camino en el desierto es para forjar nuestro carácter, para forjar nuestra paciencia, para atravesar este desierto. Nosotros tenemos obligadamente que crecer espiritualmente. Porque el pueblo de Israel, ¿qué hizo a la primera que tuvo hambre? No, nos volvemos a Egipto de vuelta. No, yo no quiero saber nada. Nos vamos a morir de hambre en el desierto. Sin embargo, el Padre siempre, siempre dio de su provisión, siempre cuidó a su pueblo y lo demostró a lo largo de todo el camino por el desierto y lo sigue demostrando hoy en día. Hoy en día nos sigue trayendo esa bendición, nos sigue demostrando que Él es el que provee, es el alimento para nuestra casa. Amén. Sí, soy. Sí, me sentí tocada con el de queremos todo para ayer. Sí, sí, somos impacientes, y bueno, el Eterno nos va forjando, nos va mostrando, nos va guiando, justamente nos va dando esa paciencia y nosotros tenemos que ir yendo en un proceso, tenemos que crecer, hermanos, no nos debemos estancar. Por más que parezcan difícil, lo justamente comentábamos en estos días con una hermana, por más que la prueba parezca difícil, por más que la prueba parezca que no la vamos a poder pasar, el Eterno siempre tiene una salida, siempre nos brinda una solución. Nosotros muchas veces tenemos ese problema de confiar en nuestros propios recursos, confiar en nuestras propias cosas y no confiar en el Creador. Bien, ahora justamente lo que viene es recordarle a toda esa generación que estuvo en el desierto justamente todas esas rebeliones de sus padres, para que ellos no la vuelvan a cumplir una vez pasado a la tierra prometida. Estos eventos que marcan el camino de Israel lo encontramos en Deuteronomio 9, del 6 al 29, y vemos estos recuerdos, estas memorias de las rebeliones del pueblo de Israel, las consecuencias que iban a pagar. Vemos la situación del Sinaí, que una vez que Moisés estuvo esos 40 días, el pueblo no fue paciente, mire, ahí es una de las cosas, y hizo ese becerro de oro, perdón, disculpe, ese becerro de oro, ¿no es cierto?, que sabemos que es una demostración de infidelidad del pueblo, por una misma desesperación, por una misma situación de, no, ya habrá muerto Moisés, decía el pueblo, decían, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos ahora? Y bueno, solicitaron a Aarón hacerles algo para poder alabar al Eterno, pero se equivocaron, usaron una imagen de un becerro, por un poco las costumbres que el pueblo tenía en la tierra de Egipto. Amén. Nos muestra también la situación de la rebelión de Corá y Datán y Abiram, y desafiando la autoridad del Creador que había puesto su autoridad en Moisés. Vemos cómo todas estas cosas, Moisés les está enseñando
le está refrescando la memoria a toda esta nueva generación que no hagan eso, que no cumplan, no vuelvan a caer en esos mismos errores. Hoy, ¿cuántos hermanos vemos en día rebelándose contra otros hermanos? No, tú no tienes palabra, tú mientes, tu palabra es mentira, lo que tú traes, tu enseñanza es falsa, y ni siquiera se detienen a escuchar lo que están enseñando. Ya con una sola cosa que les parezca que está mal, se levantan contra aquel que está predicando, sin importar y sin escuchar. ¿Acaso no hemos visto en las redes sociales, en live, no nos ha pasado que nosotros le explicamos y no, pero ustedes son judaizantes? No, no somos, no practicamos el judaísmo, no hacemos esto, no hacemos lo otro, enseñamos esto. Ah, no, pero siguen siendo judaizantes. Y no entienden. Y bueno, es justamente ese espíritu de rebelión contra la palabra del Creador. Nosotros muchas veces cuando predicamos, tanto ella cuando está en live como yo, y a todos les exhortamos exactamente lo mismo. Prediquemos la palabra del Creador. Aquel que se levanta contra lo que usted está predicando, no se está levantando contra usted, sino se está levantando contra el Creador, contra el Eterno. Y vemos cómo eso sucedió allí en el desierto y hoy en día sigue sucediendo. Muchas veces yo en la mañana temprano en los devocionales, ya son varias ocasiones que me ha sucedido, no, pero ¿quién te dio a vos la autoridad de enseñar la palabra? Sí, y yo les explico que Yeshua, porque está escrito, Él nos manda a ser discípulos, nos manda, y esa es una orden que dio nuestro don Yeshua, y esa es la autoridad que yo tengo, nuestro don Yeshua, a llevar la palabra de Él, a llevar sus enseñanzas, a ser obedientes a Él, y sin embargo se levantan y te dicen, no, nadie te ungió a vos. No tenés, no te congregás, no haces esto, no haces lo otro, y empiezan a sacar todas las cosas que uno está diciendo, pero lo peor de todo es que no están yendo contra uno, están yendo contra la palabra del Creador. Así también pasó en Masá y Tavera, quejas por falta del agua y comida, poniendo a prueba la paciencia del Eterno. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que es lo mismo que venía diciendo? Queremos todo para ayer, queremos ya. O muchas veces he escuchado inclusive a hermanos, a personas que estudian Torah, que entienden, no, pero yo no puedo, yo no tengo esto, entonces no me puedo presentar a una santa convocación porque en mi casa yo no tengo esto. O yo no puedo dejar yo no puedo guardar el Shabbat porque yo lamentablemente tengo que trabajar porque si ese día no trabajo no le doy comida, no llevo la comida, no le doy a mi familia la comida. Hermanos, cuando entramos a estudiar la Torah, cuando entramos a escudriñar la palabra, debemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Creador. Él es el que va a cambiar, Él es el que va a abrir la puerta, Él es el que nos va a guiar, no somos nosotros. Yo como testimonio les puedo decir que varios años trabajé en día de Shabbat, hasta que el Padre me mostró el camino, me dio la oportunidad y la tomé. Y hoy en día puedo guardarlo. Es un proceso, no pasa del día a la mañana, pero es algo que nosotros tenemos que practicar para que todas esas bendiciones que están prometidas para aquellos que guardan sus mandamientos, es a causa de que nosotros dimos el primer paso. Muchas veces tenemos miedo, pero ese miedo es justamente el enemigo atacándonos, asaeteándonos, disparando esa saeta, poniendo ese temor en nosotros. Como el miedo que tuvieron frente al mar. Exactamente. Vieron el mar y dijeron, y miraron para atrás y peor, tenían otra más grande, se les venía todo el ejército de Faraón. Entonces, debemos confiar un poco más en el Eterno. Esto es lo que nos está enseñando esta porción. Él promete. Y otra cosa que quería agregar ahí, que cuando se quejaron, ¿no es cierto?, por la comida, algo que también hicieron y que normalmente hacemos también inconscientemente,
y ahora les explico por qué. Porque ellos se quejaron y dijeron, no, es que allá teníamos ollas de carne y cuánta cosa cuando sabemos que era un pueblo que estaba esclavizado. La escritura nos narran lo que ellos estaban sufriendo, así que todas esas cosas que estaban recordando se olvidaban de que estaban siendo esclavos, torturados, asesinados, se olvidaban de todo eso. Y muchas veces hacemos eso. El padre nos sacó, supongamos, bueno, antes yo cuando era joven salía a bailar a los boliches con mis amigas, andaba en malos pasos, en malos caminos, mis amigas también, y sin embargo, si yo miro para atrás, pero aquello era divertido, pero me olvido de lo que sucedía en ese momento, en el contexto que estaba. ¿Cómo voy a mirar atrás con ojos de anhelar o con ojos de que qué bonito lo que hacía? Antes yo bailaba folclore, folclore de acá de Argentina. Y sin embargo, después, cuando empecé en este caminar, a pesar de que ya había dejado ya de bailar, comprendí que todo el significado de todo aquello, toda aquella danza que yo hacía, eh, primero que no exaltaba al Eterno y tenía otro significado. Tenía un significado como de enamoramiento de parejas, ese era el significado en sí. La mayoría de las danzas siempre eran rituales, las letras de las canciones son rituales y son rituales al enemigo, son rituales de brujas y un montón de cosas así. Si se ponen uno a analizar las letras y todo eso, y también el sonido, el ritmo, todo eso, si yo miro para allá todo aquello que hacía y lo miro con anhelo, diciendo, ay, yo amo aquello, amaba todo eso, estoy haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. ¿Qué voy a hacer distinto a que hizo el pueblo de Israel cuando miró con anhelo la esclavitud? ¿Se dan cuenta? Inconscientemente hacemos eso. De donde nos sacó el Eterno, ahora lo estamos mirando, a pesar de que estamos estudiando Torah o estamos guardando los mandamientos, y lo estamos mirando con anhelo de aquello que nos sacó, olvidándonos de que mientras hacíamos eso, estábamos pecando, olvidándonos de eso, estábamos siendo esclavos del pecado. Y hoy en día veo, le estoy diciendo esto porque veo muchos hermanos que están guardando Torah, comparten en las redes enseñanzas, pero miran con anhelo o miran con amor de donde el Padre los sacó. Si el Padre te sacó de allí, si el Padre te hizo sentir incómodo o incómoda de allí, de ese lugar, ¿por qué lo vas a mirar nuevamente con esos ojos de amor? ¿O por qué vas a ser nuevamente como la esposa de Lot, mirar para atrás? ¿Por qué? Si justamente nos está pidiendo que avancemos, que ya no miremos atrás, porque una queja silenciosa sería esa, mirar con ojos de anhelo de donde el Padre nos sacó. El Padre nos sacó de todo ese mundo, de todo ese mundo de pecado. El Padre me sacó de todas esas danzas. Me compartían videos donde bailaba antes, eh, y me hicieron caer porque me compartía donde había estado bailando y yo decía, ay, qué bonito, yo hacía todo esto, yo bailaba, yo hacía esto. Y dije, un momento, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy mirando con ojos de amor, o sea, de que me gustaba eso, si yo ya sé qué significa todo eso. Yo ya sé todas esas cosas que yo hacía, yo sé que estaban mal y está mal, sigue estando mal. Así que ahí es cuando volvemos a pecar, cuando volvemos a hacer lo mismo que hizo la mujer de Lot y lo mismo que hizo acá el pueblo del Eterno, es mirar y quejarse de todas las provisiones del Eterno, porque si el Eterno es el que nos provee, el Eterno es el que nos bendice, el Eterno es el que nos va a caminar, nos va a dar, perdón, ese camino, ese nuevo caminar de obediencia, de paciencia, de rectitud en nuestras vidas para que nosotros podamos ser marcar esa diferencia y ser esa sal y luz para otros. Amén. Amén. También en lo de Kribot,
Kibrot Atabá, el deseo desmedido de la carne, los resultados de un castigo divino. Vemos toda esa situación, ¿no es cierto?, donde estudiábamos, las personas que vienen estudiando las porciones con anterioridad, ellos veíamos el tema de Pinhas, de la situación de esa, de ese castigo, porque en ese momento donde Pinhas reacciona y mata a estas dos personas con su lanza, ya habían caído en pecado y ya estaban muriendo. Recordemos que las personas en el campamento estaban muriendo. Había un castigo sobre estas cosas, pero siempre el Eterno, bueno, en el caso de Pinhas, la acción de Pinhas detiene esta maldición, detiene este castigo, y vemos cómo el Eterno también manda, inclusive cuando manda las codornices, que la gente termina muriendo, termina deseando carne, pero el Eterno manda de alguna manera que ellos caen en la misma maldición. Cuando volvemos hacia atrás, cuando nos giramos y miramos y empezamos nuevamente, volvemos hacia allá. Entonces, todas estas cosas, a ver, nosotros lo que enseñamos es lo que está escrito. Ahora, el proceso es individual. Cada uno sabrá cómo caminar, cómo andar. Lo que está escrito, escrito está, y es para que nosotros aprendamos. Y Moisés le estaba recordando todas estas cosas para que no vuelvan a caer. Así nosotros también tenemos que aprender de todas las enseñanzas para no caer. Pero estas cosas, cuando nosotros las tenemos en nuestra conciencia, automáticamente cuando estamos cayendo, cuando estamos haciendo el mal, nuestra propia conciencia nos dicta, no, pero acordate de lo que nos enseñó el hermano tal, acordate lo que dice el versículo tal, y ese es el ruaj, esa es la conciencia que nos mueve a hacer el bien. Y eso es muchas veces lo que no entienden muchas hoy en día de las doctrinas que enseñan justamente que, no, ya somos transformados, somos hombres nuevos, ya no pecamos. Van en contra de lo que mismo los versículos del Nuevo Testamento nos dicen, que si uno dice que no es pecador es mentiroso y hace mentiroso a su Señor. Entonces, nosotros tenemos que humildemente reconocer, somos pecadores, somos transformados. Ahora, ¿estamos dispuestos nosotros a esa transformación? ¿Estamos dispuestos a caminar para que después de esa caminata venga bendición a nuestra vida? Realmente nosotros tenemos que cambiar esa idea. Nuestra motivación a caminar tiene que ser la justicia, tiene que ser nuestro don Yeshua, tiene que ser el Señor, tiene que ser Yud-Kei. Después dice Yeshua, nos enseña que después de caminar, todas las otras cosas serán añadidas. Él nos está prometiendo. No tiene que ser nuestra motivación a cumplir los mandamientos del Eterno las bendiciones prometidas, sino es al revés. Nosotros tenemos que anhelar la obediencia y lo otro será añadido. Porque hoy en día muchas veces vemos a muchos hermanos, yo cumplo Torah, yo guardo los mandamientos y no pasa nada, no se transforma. Pero hay que ver en su corazón realmente cuál es la motivación que a ellos los lleva a cumplir los mandamientos. Hoy tenemos que entender eso, cambiar esa mentalidad. Nosotros debemos cumplir los mandamientos porque amamos al Creador, porque somos obedientes, porque queremos participar, ser parte de ese pueblo de Israel. Después lo demás vendrá solo, se añadirá solo. ¿Acaso Yeshua no nos enseña a que cuando oremos lo hagamos en nuestros aposentos? No lo hagamos como las naciones, como los gentiles, a público, haciendo actos públicos de oraciones. No, Él nos manda, Yeshua nos enseña que lo hagamos en nuestros aposentos, porque así el Padre escudriña nuestras entrañas y nos ve en nuestro interior, en nuestra voluntad, en nuestro sentimiento. El Padre no le interesa lo que diga la demás gente de nosotros. Así Yeshua nos enseña que debemos obrar obrar para nuestro prójimo, o ayunar, a orar. Todas las cosas que Yeshua nos enseña que lo hagamos en lo oculto, que inclusive cuando ayudemos a un hermano dice que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu derecha, justamente con esta intención
de que todas las acciones que nosotros hagamos no sean para beneficio nuestro, para vanagloria, para demostrar que somos tales o cuales. ¿Acaso Yeshua no los reta a los fariseos porque ensanchan las filacterias, porque alargan sus flecos? Ahora, Yeshua no dice eso está mal. Usar filacteria y usar los ipsillot, él no dice que no esté mal. Lo que está mal es la acción que hacían los fariseos en aquel momento, que era justamente ensancharlas, alargarlas para demostrar que ellos eran santos, que ellos eran bien vistos. Ellos son los que van rápido y se sientan en las puntas de las mesas. Ellos son los invitados siempre. Y Yeshua nos enseña que no debemos ser así, que no debemos demostrar eso, sino que debemos demostrar humildad. Incluso Yeshua pone el ejemplo ese de cuando llega un invitado más grande que uno, más sabio. ¿Qué pasaría? Quedarías en ridículo, quedarías en vergüenza. Por eso nosotros siempre cuando llevamos la palabra del Creador, nuestro invitado, inclusive en los días así de reposo, en el día Shabbat, es nuestro Adón Yeshua. No hay nadie más grande que Él. A Él obedecemos. Él es el que se sienta en nuestra mesa. En estos días, cuando nosotros lo apartamos y lo celebramos y lo hacemos con gozo, con alegría, no que sea una carga del Shabbat, sino que sea alegre, que sea festivo, que escudriñemos, que aprendamos de su palabra, que aprendamos de qué es lo que Él espera de nosotros. Amén. También lo de Cades Barnea les recuerda a esta nueva generación el informe negativo de los espías que causó 40 años de vagar por el desierto. Les recuerda todos estos malos pasos, todas estas malas acciones que habían hecho sus padres, sus antepasados. Hoy nosotros también nos enseña lo mismo, la palabra nos enseña exactamente lo mismo. Nos está mostrando nuestros errores. Pablo mismo reconoce que si él no hubiese conocido de la ley, no sabría del pecado. Entonces nosotros cuando escudriñamos y estudiamos la Torá, estudiamos sus mandamientos y sus cosas, vemos nuestros errores, nos refleja nuestros errores para corrección. Ahora está en nosotros decir, bueno, sí, hago una teshuvá genuina, hago un arrepentimiento, estoy equivocado, o digo, no pasa nada, total eso ya pasó, quedó en el pasado, seguiremos así, punto. Ahora esa es nuestra decisión. Demostrar el amor al Padre. Y otra cosa, recordando en Sí. esta parte de lo del mal reporte, ¿no es cierto? De los espías, ¿cuál era ese mal reporte, ¿no es cierto? Que ellos dijeron, no, los que están allá son más grandes que nosotros, son gigantes, y cuántos hoy en día, ¿no es cierto?, tienen ese temor de decir, no, es que estos tienen mucha sabiduría, o sea, vamos a creerle y hacerle caso a ellos, o nos vamos a someter a ellos porque ellos han estudiado con rabinos, con sabios, tienen mucho conocimiento, pero están negando al Mesías y así están dando un mal reporte. Nos están dando un mal reporte. Y esto, ¿qué sucedió con ese mal reporte? Como ahí lo vemos en la pantalla, dice que hubo 40 años en el que el pueblo tuvo que vagar por el desierto. Ellos tenían una promesa y el Eterno retardó esa promesa porque hicieron caso a ese mal reporte. Entonces se dan cuenta, amados, estamos viviendo las señales de los finales de los tiempos, ¿no es cierto? Y muchos, por el sufrimiento de otros pueblos, por la desvivisión que estamos viendo, bueno, ahora aquí sí puedo decir, o no sé si lo sí, van a subir. No importa, puede decir. Por la muerte, ¿no es cierto?, de muchos cristianos que vemos en el Congo, en China, en cuantos lugares que vemos que son perseguidos, son muertos. Muchos pedimos que ya venga el Mesías.
Por amor a ellos estamos pidiendo que venga ya, pero ¿qué sucede? El Eterno está retardando. ¿Por qué está retardando esa promesa? Esa promesa de ya llevarnos a la tierra prometida, justamente por ese mal reporte que se está viviendo entre nosotros. Porque ese mal reporte no es que es un grupo apartado allá, no, se está metiendo entre nosotros, entre su pueblo. Muchos están prestando oído a aquellos que niegan al Mesías, aquellos que están diciendo que Yeshua no es Elohim y están prestando su oído, se están juntando con ellos, se sientan a comer de la misma mesa y al hacer esto se están mezclando con esos que dan el mal reporte. Por eso la promesa se está retardando. 40 años, 40 años vagaron por el desierto. Y muchos murieron en el desierto y no cruzaron a la tierra prometida. Solo los que cruzaron a la tierra prometida fueron esa generación que nació en el desierto, y Caleb y Jehoshua, que ellos sí confiaron en la promesa del Eterno, que ellos, a pesar de todos esos gigantes que vieron, no tuvieron miedo. Entonces, yo, amados, les animo que no les tengan miedo a que les digan, no, que tienen tantos estudios de teólogos, tienen tanto conocimiento en el judaísmo, tienen tantos años estudiando con rabinos. No tengan miedo a esos gigantes porque dan un mal reporte. No teman, amados. Vayan y den el mensaje que está en su palabra, sin añadiduras, sin quitarle y sin añadirle. Amén. Amén. Bien, el propósito del recuerdo de las rebeliones justamente nos muestra, diríamos, ¿no? Pone esas rebeliones para enseñarle a esa generación que no había vivido estas situaciones, de estas rebeldías, de estas rebeliones, que eran sus propios padres, ¿no es cierto? Recordemos que ahí estaba justamente esta nueva generación que había nacido en el desierto y no tenía el conocimiento de lo que había sucedido. Evitar la soberbia y el autoengaño sobre la propia justicia, reconocer y apreciar el perdón y la misericordia divino, mantener una humildad constante como nación ante Elohim, ante el Eterno. Entonces, esa era la misión de todo este recordatorio también que viene haciendo Moisés. Recuerden, nosotros también tenemos que aprender de esta misma forma. Somos nuestra generación anterior, nuestros padres también cayeron, también pecaron, también hicieron tantas cosas y ahora somos nosotros responsables de corregir, de seguir esas huellas o seguir las huellas de nuestro don Yeshua. Es ese ikeb que nosotros tenemos que seguir, esa huella de ese talón que nos dejó nuestro don Yeshua. Por eso siempre tenemos que ir y escudriñar, aprender, entender el contexto en que Yeshua daba sus enseñanzas para poder comprender cuál es su voluntad, para poder caminar, para poder imitarlo. Pablo mismo nos dice, imítenme a mí, dice Pablo, porque yo imito al Señor, yo imito a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, tratar de escudriñar. Y vemos cómo nuestro don Yeshua se revela a través de toda la escritura. Nosotros, como cuando entramos en esto como base principal para dar nuestras enseñanzas y para creer todo esto que nosotros hoy le estamos brindando a ustedes, nuestra base fundamental es nuestro don Yeshua, es esa roca, ese cimiento. De ahí en más partimos todas las enseñanzas, inclusive las de la Torá, porque hoy lamentablemente vemos muchos maestros de Torá que se levantan y dicen, bueno, no importa, enseñamos Torá. Torá es Torá, punto, no hay nada más. Suficiente con eso. No, hermanos, porque ahí justamente los cimientos que ellos están construyendo no son sobre nuestro don Yeshua, no son sobre Jesucristo, no son sobre nuestro Señor, sobre quien está puesta la promesa de salvación. Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es la única entrada, es el único camino, es la única puerta.
No hay otra puerta. No por cumplir los mandamientos somos salvos. Si bien nosotros, porque somos salvos, cumplimos los mandamientos. Es al revés el entendimiento. Y lamentablemente vemos que muchos se levantan, por un lado, rechazando a nuestro don Yeshua, como vos lo decías, y por otro lado, rechazando los mandamientos del Creador. Pero sin embargo, Él, ahora vamos a ver un poquito más adelante, Él espera de nosotros obediencia. El Creador espera obediencia de nosotros. No espera que nosotros nos transformemos y nos quedemos de brazos cruzados, listo, ya se terminó, ya hice, ya confesé a Yeshua, ya no tengo que hacer más nada. No, Él espera obediencia de nosotros. Amén. Y después viene la renovación del pacto, la segunda tabla, y les recuerda, Moisés le recuerda a esta generación que cuando él descendió del monte, rompió esas primeras tablas, y el Eterno iba a destruir a todo este pueblo, y de Moisés iba a sacar una nueva nación. Sin embargo, Moisés interviene y interviene por el pueblo y le pide, y así el Eterno tiene misericordia y le vuelve a solicitar a Moisés que prepare nuevas tablas para volver a dar su pacto, para volver a dar esos mandamientos, esas instrucciones para su pueblo. Y acá nos recuerda, Moisés le recuerda a esta nueva generación que esas tablas que ellos veían como testimonio dentro del arca eran unas nuevas tablas que habían mandado a hacer el Eterno, pero que en esencia tenían la misma escritura. Había escrito exactamente las mismas palabras que ya había escrito anteriormente, que el pacto no había cambiado, que era el mismo. Y hoy en día nos pasa. ¿Qué dicen? No, Yeshua trajo un nuevo pacto, y cuando estudiamos las enseñanzas y lo que enseñó Yeshua en los evangelios, es la misma ley, es la misma Torah, es la misma instrucción la que nuestro don Yeshua nos enseñó y nos mandó a practicar. Amén. Amén. Sí, bueno, estas tablas también nos representan la muerte del Mesías. Esas tablas que Moisés rompe nos muestra cómo la muerte del Mesías, porque recordemos que las tablas son la palabra del Eterno, y Yeshua es eso, es la palabra del Eterno, que iba a ser destruido y nuevamente levantado, ¿no es cierto? Resucitado. Y como mencionaba Marcelo, que le manda a hacer unas nuevas tablas, vemos que estas nuevas tablas son especiales. Justamente Yeshua es alguien especial, diferente en el sentido a de cómo era primero, como se mostró como humano, ¿no es cierto? Él vivió como humano entre nosotros, y luego subió a los cielos. El mismo que había descendido de los cielos subió nuevamente a los cielos, como nos dice la Escritura. Y si la Escritura nos está señalando de que Él es eterno y está representando en esta parte a las tablas, ¿no es cierto?, a los mandamientos, porque vamos a decir que están abolidos o que han sido que ya ha sido cancelado, cuando es eterna, su palabra es eterna, y debemos seguir guardando los mandamientos del Eterno. Amén. Bien, justamente estos eran los versículos que yo estaba comentando recién, la esencia del pacto, lo que Elohim pide de nosotros, que lo encontramos en Deuteronomio, de Barín 10, del 10:12 en adelante hasta el 11:25, y es justamente amar a Elohim con todo el corazón, el alma y las fuerzas. Vuelve a repetir lo que aprendíamos en el Shema Israel. Temer a Elohim, andar humildemente en sus caminos, servirlo con sinceridad y devoción, y guardar sus mandamientos y estatutos. Yo no me acuerdo si lo puse. Me parece que me olvidé de ponerlo acá para leer. Perdón, disculpen. Que justamente es interesante este versículo donde empieza el 10:12, porque ahí vemos en realidad qué es lo que espera de nosotros el Creador. Amén.
Y dice así, ahora pues Israel, ¿qué pide Yud-Het-Bat-Hei tu Elohim de ti? Sino que temas a Yud-Het-Bat-Hei tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yud-Het-Bat-Hei tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yud-Het-Bat-Hei y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Yud-Het-Bat-Hei tu Elohim son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Yud-Het-Bat-Hei para amarlos y escondió su desobediencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Yud-Het-Bat-Hei vuestro Elohim, Elohim de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, porque hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, como porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Yud-Het-Bat-Hei tu Elohim temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Elohim, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Yud-Het-Bat-Hei te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén. Entonces ahí vemos vuelve otra vez a repetir, inclusive ahí está hablando Moisés de la circuncisión del corazón. ¿Cuántos hoy vemos, no, pero la circuncisión es un tema bastante delicado, pero eso tenemos que dejarlo al corazón de cada uno? Eso de la circuncisión de la carne, cada uno debe estudiarlo, pero sí lo que debemos estar circuncidados es justamente del corazón. ¿Quién es el que hace esa circuncisión más que nuestro don Yeshua? El espíritu del Ruach es el que nos mueve. Amén. Amén. Y bueno, justamente esa circuncisión del corazón representa todo lo que hemos venido hablando en toda la enseñanza de que debemos dejar cortar con todas esas cosas del mundo sin volver a mirar allá. Y es ahí cuando nosotros dejamos el mundo, circuncidamos nuestro corazón, cortamos con todo aquello que nos hacía pecar, que nos hacía caer en pecado, y es justamente eso cuando nosotros vamos a demostrar ese corazón circuncidado dispuesto a obedecerle al Padre. Amén. Amén. Bueno, el segundo párrafo de Shema, elementos claves, justamente ahí es lo que leía recién, donde dice de obedecer, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, la interconexión entre la obediencia, la recompensa y el castigo, el mandamiento de enseñar activamente a los hijos la ley divina, el uso de los tefilín, la mesuzá, como recordatorios constantes del pacto. Recordemos estas cosas, justamente el usarlos estas cosas. Nuestro don Yeshua, cuando los reprende, no les dice que está mal. Él no niega que estén mal, sino que lo que estaban haciendo en ensancharla, esa acción de ensancharla y alargarlos, era lo que estaba mal. Por eso hay muchas cosas que debemos entender que nos llevan a la obediencia, que hay cosas que no nos alejan del Creador. Usar la mesuzá, usar los ipsillot, usar los tefilín, no nos alejan del Padre cuando nosotros lo usamos como obediencia y recordatorio de su pacto. Ahora sí nos alejan del Padre cuando lo usamos solamente para vanagloria, solamente para demostrar que nosotros somos parte del pueblo. O cuando estaría mal también cuando se usa como amuleto.
porque También, vemos que si no tocan la mezuzá para entrar a la casa, o sea, es como que no pueden hacerlo. Primero tienen que tocar la mezuzá y eso sería usarla como un amuleto. Y la verdad que no es un amuleto. Es simbólico y lo más importante de colocar la mezuzá es que ¿qué es lo que hay ahí en la mezuzá? Está el Shema, ¿no es cierto? Entonces es colocarlo en nuestra casa, en nuestras vidas, en nuestra familia, que nosotros enseñemos, porque ¿qué continúa diciendo el Shema? Así enseñarás a tus hijos. Estas palabras les enseñarás a tus hijos, entonces que lo enseñemos a toda nuestra familia. Ustedes como padres, como papá, como mamá, deben enseñarle sus hijos a obedecer, así como el hermanito Caleb nos mostraba que su esposa, instruyen a sus hijos en Torah. Es eso lo que tenemos, así están colocando por obra esa mezuzá en sus casas, en sus hogares. No es que el objeto sí o sí tiene que estar y lo tienen que tocar no sé cuántas veces o hacer un rezo y tocarlo, y si no, no entran. Ahí se está usando como amuleto y eso no es lo que nos manda la escritura. Y lo mismo sucede con el tefilín. exactamente. Y después nos muestran la responsabilidad espiritual diaria que define la identidad de Israel. Nosotros recordemos que conociendo las promesas de nuestro don Yeshua, de su sacrificio, somos acercados a la identidad, a la ciudadanía de Israel y somos parte del pueblo de Israel. Y todas estas cosas que nos viene enseñando, la humildad, enseñar todas las palabras del Eterno, ser obedientes, eso definen justamente nuestra identidad. Es lo que el mundo ve de nosotros. El resto ve en nosotros. Que nosotros cuando somos obedientes a la palabra del Creador, por más que sea un juicio muchas veces despectivo, porque ¿qué es lo que hace el mundo? Te dice, no, vos porque ya guardás estas cosas, ya estás mal, no disfrutás, no sos feliz, porque ya no salís más a bailar, porque ya no haces tales cosas que el mundo antes lo hacía. Ya un partido de fútbol ya no nos da la pasión de compartirlo, sino ya hoy en día prefiero estudiar las escrituras antes de estar perdiendo el tiempo en ese tipo de cosas. Y para el mundo eso es algo que lo representa como algo que uno no goza de estos tiempos junto al Eterno, de los tiempos de la palabra del Creador. Amén. Amén. Bien, la conquista futuras, promesas divinas, vemos que el Eterno promete justamente, está advirtiendo a esta generación de las cosas a las cuales recién veíamos que no tiene que cumplir, pero a consecuencia, si ellos son obedientes y no caen en los mismos errores de sus padres, va a haber recompensa, va a haber promesas futuras. Las promesas de la victoria sobre las naciones más fuertes y numerosas, expansión territorial de acuerdo a las limitaciones, a los límites prometidos, la intervención divina, aseguramiento de la seguridad nacional bajo la protección de Elohim. Es lo que nosotros muchas veces tenemos que tener en cuenta. Cuando entramos nosotros en este día de reposo, por ejemplo, y lo guardamos, estamos bajo su cobertura, bajo la cobertura del Eterno, y somos obedientes a sus mandamientos. Eso nos lleva a estar tranquilos y ser obedientes, demostrar que Él vive en nosotros. Y como conclusión, un pacto de memoria, obediencia y de amor, que es justamente este nuevo pacto que les trae, no nuevo pacto, perdón, este recordatorio del pacto que trae Moisés a esa generación, que el pacto de Israel exige una memoria activa de su historia, demanda obediencia constante a los mandatos divinos y requiere un amor profundo y sincero hacia Elohim y define la identidad espiritual y nacional del pueblo de Israel. Nosotros, justamente es lo que recién comentaba, cuando nosotros practicamos todas estas cosas, ya inclusive muchos vienen y, ya sos judío, ya te crees judío y vivís en Argentina y sos español y sos mexicano y sos de cualquier otro lado, vos sos latino, ¿cómo vas a creerte?
Israelita, ¿cómo vas a creer si eso era para el pueblo de Israel? No, queridos hermanos. Nosotros cuando somos obedientes y abrazamos sus pactos y abrazamos sus mandamientos, nosotros nos convertimos en herederos, en coherederos de esas promesas, de las promesas que le hizo a ese pueblo. Ahora, para nosotros tener esas promesas, tener esos pactos en nuestra vida, tenemos que ser obedientes, tenemos que caminar como Él anduvo, tenemos que seguir esa huella que nos deja nuestro don Yeshua, y Él no anduvo como gentil, no anduvo como filisteo, no anduvo como las naciones paganas, Él anduvo como un verdadero israelita, así como se lo dice al discípulo, sin engaños, Él anduvo recto, y Él practicó, recordemos que Yeshua mismo es la Torá hecha carne, es la ley, es la instrucción. Yeshua no trajo ningún mandamiento distinto a los que ya el Padre había dado en el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Y eso sería por finalizada la enseñanza de esta porción, y que